Ok. Bueno, a mí me toca hablarles de Hebreos, que se encuentra dentro de las cartas, pero no es una carta. O sea, está dentro de las cartas, pero no es una carta. Se llama Hebreos, pero no está dirigida a los hebreos. Está curioso, ¿no? Eso. Dice, pero este libro se encuentra dentro del Nuevo Testamento. Lo atribuyen al apóstol Pablo, porque está incluso dentro de las cartas, pero pero el autor realmente es desconocido. Se escribió aproximadamente 70 años después de Cristo. En el tiempo que fue escrito, los cristianos estaban pasando una grave persecución. El propósito de la carta era exhortar, animar a continuar en la gracia de Jesucristo por medio de la fe. El texto principal, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y aquí podemos encontrar a Jesús como nuestro gran sumo sacerdote. El título de la carta, la epístola, es el nombre de su autor, Santiago, que es la contracción de San y de Jacob, la forma hebrea de Jacobo. Este Jacobo fue el medio hermano de Jesús. ¿En dónde fue escrita? Probablemente en Jerusalén, y fue escrita en griego koiné. ¿En qué fecha se escribió? Alrededor del año 45 después de Cristo. Sus destinatarios originales eran los creyentes judíos que vivían fuera de Palestina. Es probable que el primer libro que se escribió del Nuevo Testamento haya sido Santiago. A Jesús se le menciona solo 2 veces, en Santiago 1:1 y 2:1. Cristo en Santiago, el Señor Jesús y Dios tienen ambos la misma gloria incomparable. En el 2:1, esperar con expectación su segunda venida producirá paciencia en los problemas y las dificultades. El texto clave de Santiago, según ahí donde encontré, era el 2:26, así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta. De acuerdo al historiador judío Josefo, Santiago fue martirizado en el año 62 después de Cristo. La tradición cristiana indica que fue arrojado desde el pináculo del templo. Ese era el texto, pero a mí me gusta más este. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dios les bendiga, hermanos. A mí es el que más me gusta. Pedro, y en su capítulo 1, versículo 1, nos dice que él es el escritor, que es apóstol de Jesucristo y que le escribió a los expatriados, o sea, la gente que fue expulsada de su patria. Se escribió en Babilonia, nos lo dice el capítulo 5:13, aproximadamente entre los años 62 y 64 después de Cristo, con el propósito de infundir esperanza a las iglesias de aquel lugar. Las palabras claves son gracia y crecimiento. Y encontramos a Jesús en el Cordero que fue escogido desde antes de la fundación del mundo para la salvación nuestra. El tema del libro, uno de los temas es la santidad. El verso central es, sino que aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y yo creo que este consejo o este tema también va para nosotros. Tenemos que ser santos como aquel que nos llamó. Yo les voy a hablar de primera, segunda y tercera de Juan, que son cartas. Propiamente se dice que la primera podría no ser una carta porque no tiene un destinatario, no va dirigida a nadie, podría ser más bien un sermón, pero está también dentro de las cartas de Juan. Juan es el autor de estas, que es el mismo que escribió Juan, el Evangelio. Como les decía, en la primera carta no va dirigida a nadie. La segunda dice que va dirigida a la señora elegida y a sus hijos, que se cree que era una población o algún pueblo. Y la tercera se va dirigida en especial a un personaje que se llama Gallo. Un dato de este libro es que la segunda de Juan es el libro más corto de la Biblia.
de todos los que se presentaron. Las cartas fueron escritas para animar a los seguidores de Jesús a permanecer en la verdad. En este libro, Juan se dirige a los que los escribe de una manera muy amorosa. Les dice hijitos, hijitos míos, y no se refiere a ellos como en otros evangelios o como en otros autores que les hablan de una manera muy fuerte. Incluso les dice, si hijitos míos se han pecado, no se preocupen, abogado tenemos para con el Padre. Y habla mucho acerca del amor. Yo veo que aquí Dios se presenta como un Dios amoroso. Y dice que en esto hemos conocido el amor en que puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Ese es similar porque también, así como en Juan 3:16, este versículo lo encontramos en Primera de Juan 3:16. Y un versículo clave también está en Primera de Juan, en 4, 7 y 8, que dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El autor de esta epístola fue Judas, el medio hermano de Jesucristo, que se identifica a sí mismo como Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. En otra versión vi que no decía siervo y decía esclavo, se me hizo una palabra más fuerte, esclavo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Al estudiar esta epístola puedes aprender la forma de discernir a quienes procuran desviar de la fe a los discípulos de Jesucristo. La epístola de Judas estaba dirigida a los cristianos fieles, a los santificados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Su propósito es alertar a la comunidad de fieles sobre falsos maestros que encubiertamente se introducían para sembrar disensión y falsas doctrinas. Judas llamó a la iglesia a pelear en medio de una intensa batalla espiritual por la verdad. Jesucristo se encuentra en este libro como el que viene con incontables millares de sus santos. El texto clave es Judas 3, que es, sin embargo, ahora me doy cuenta que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe de que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Apocalipsis significa revelación. Incluso algunos lo llaman como comienza el libro, que dice revelación de Jesucristo. Y bueno, este libro fue escrito por Juan y la gran mayoría se lo atribuyen al apóstol Juan. Y se cree que fue escrito mientras él se encontraba desterrado en la isla de Patmos. Fue escrito en los años 90 de nuestra era y algunos lo dan como fecha más específica el año 95. Y bueno, como sabemos, este libro, si no lo ha leído, lo invito a que lo lea, aunque va a ser complicado, pero este es un libro lleno de profecías. Y de hecho este es uno de los libros más complejos de interpretar, porque está lleno de símbolos y de numerología. Y bueno, tiene muchas palabras claves, pero yo tomé una como la palabra vencedor. Y el tema principal de este libro básicamente es la victoria final y contundente de nuestro Señor Jesucristo sobre las fuerzas del mal y el establecimiento de su reino eterno. Y bueno, dentro de lo que es el libro vamos a encontrar muchísimos acontecimientos muy importantes. Entre ellos está el rapto de la iglesia, las bodas del Cordero, la gran tribulación y muchísimos eventos más que lo invito a que lo lea si es que no lo ha leído, allí están. Y bueno, uno de los capítulos, más bien versículos más importantes, yo encontré varios, así que se los voy a leer todos de corrido, son de diferentes capítulos. Y algunos son: he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Que el Señor les bendiga, hermanos.